vuelta. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de la diputada federal Laura Nereida Plasencia Pacheco. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y con ella vamos a platicar acerca de dos propuestas en las que está trabajando actualmente. Una de ellas que tiene que ver con la mayoría de edad como requisito para contraer matrimonio por lo civil en nuestro país, y también una más que tiene que ver con los apoyos que reciben las mujeres víctimas de violencia. Diputada, muy buenos días, gracias por la visita. Gracias, Sonia y Belén, por recibirme el día de hoy en su foro y para hablar de este tema tan importante. Quiero primero compartirles que el año pasado se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados una iniciativa que una servidora propuso en relación con órdenes de protección, precisamente para asegurarle a las víctimas de este tipo de violencia que tengan toda la protección ministerial adecuada el tiempo que sea requerido y no únicamente durante 72 horas como anteriormente se encontraban las órdenes de protección. Dicha iniciativa se encuentra ya por aprobarse en el Senado y esperamos que en el próximo periodo pueda ser ya noticia nacional el que se haya reformado tanto la Ley General de Acceso como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como bien lo comentabas, hemos impulsado desde hace ya algunos meses una iniciativa en relación con erradicar el matrimonio infantil en nuestro país. ¿Esto por qué es importante? Porque en México aproximadamente 10,000 mujeres, niñas de 10 y 14 años se convierten en mamás. Y en relación, por ejemplo, a los nacimientos que se dan en menores de edad, año con año México registra cifras alarmantes. 500,000 embarazos en adolescentes cada año en nuestro país. ¿Por qué es importante erradicar el matrimonio infantil de nuestras niñas y nuestros niños? Bueno, principalmente porque un matrimonio a temprana edad, o llamado matrimonio forzado, o matrimonio incluso que la niña no quiere contraer nupcias porque muchas veces son conductas delictivas, como la venta de menores o incluso la trata de personas. Esta práctica nociva debe eliminarse en México de acuerdo con los diferentes tratados internacionales. México tiene responsabilidad a nivel internacional para erradicar precisamente prácticas nocivas que dañen a nuestras niñas. ¿Por qué daña a nuestras niñas el matrimonio infantil? En primer momento porque la mayoría de ellas se han registrado los casos que abandonan sus estudios. La educación no se garantiza para las niñas que son unidas a temprana edad en matrimonio. En segundo lugar, por su salud física y emocional. Una niña que a los 10 años tiene su primer hijo, son niñas teniendo niños. Y está registrado en nuestro país. De hecho, México, la meta que tiene los ODS o los Objetivos de Desarrollo del Milenio es precisamente el erradicar el matrimonio infantil en el 2030 en todo nuestro país. Año con año, más de 10,000 casos de nacimientos de niñas entre 10 y 14 años es alarmante. Perdón, nada más. En el caso de matrimonio, actualmente que la posibilidad es con el aval de los padres de la menor. El tema aquí es que se sigue considerando esta práctica como si fuera una propiedad, ¿no? Así es. Deja de ser propiedad de los padres para volverse propiedad de un hombre, ¿no? Efectivamente. La reforma del 2011 en materia de derechos humanos en nuestro país le abre sin duda todo un bloque de convencionalidad y esto nos permite garantizar los derechos de todo ciudadano en nuestro país. En el 2014 se declaró ya vigente la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país, y los niños son garantes de derechos, no son propiedad de sus padres, claro. O no son personas a las cuales hay que proteger, sino hay que garantizarles sus derechos. Diputada, ¿cómo han trabajado ustedes con algunas comunidades donde esta práctica forma parte pues, prácticamente de su cultura, de su idiosincrasia? ¿Cómo han trabajado con estas comunidades para convencerlos de cambiar estos hábitos, si pudiéramos decirlos de alguna manera? Las malas costumbres. Así es. De hecho, hay un trabajo intenso por parte de la Comisión de Igualdad. La Comisión ha tenido reuniones periódicas con cada uno de los diferentes congresos locales, porque precisamente lo más urgente que debemos garantizar son las reformas a diversos ordenamientos, códigos civiles, códigos familiares, incluso códigos penales en muchas partes de nuestro país. Hay usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres también. Es un tema pues que forma parte de la identidad de muchas comunidades, pero que no deja de ser violatorio de los derechos. Efectivamente. De las personas, ¿no? Y es importante que la ciudadanía lo conozca. Ningún uso y costumbre está por encima de los derechos humanos de las personas. Claro. En el caso, por ejemplo, de entidades como Guerrero, como Chiapas, como Tabasco, donde estas prácticas son comunes, sobre todo en las comunidades rurales o en las comunidades indígenas, en donde las mujeres las intercambian por ganado o por dinero o una cantidad económica,
Lo que se ha hecho por parte tanto de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en conjunto con la Comisión de Igualdad es precisamente dotar de la Casa de la Mujer Indígena y de mayor presupuesto público para que estas mujeres tengan atención no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito de la educación. Por lo general, las niñas en el ámbito rural son las que más sufren del acceso a la educación en niveles ya superior y media superior. En el caso, por ejemplo, el trabajo consiste principalmente en derogar de todos los códigos civiles y familiares, incluso las diferentes prácticas que siguen existiendo en las diferentes legislaciones. Hay incluso estados en donde en tu código penal es más penado en años o más castigado el robo de ganado que violar a una mujer. Y esas son malas prácticas que tienen nuestro país en diferentes ordenamientos desde hace muchos años. Lo que hemos estado trabajando con los congresos locales es precisamente en identificar qué disposiciones jurídicas siguen vigentes en códigos civiles y en códigos penales y derogarlos o modificarlos. Por ejemplo, en el caso de feminicidio, que se tipifique correctamente en los códigos penales y se pueda realmente castigar el delito de feminicidio, porque hay algunos en donde queda demasiado subjetivo y no se puede tipificar ese delito. Diputada, y sobre el otro tema con respecto a las acciones de protección ante los casos de violencia, había habido resistencia primero para que se emitieran las órdenes de protección. Se logra que se dé, la verdad es que se expiden ya por cientos cada mes. Se han tomado otras medidas, están las alertas, sin embargo, siguen siendo insuficientes, siguen dándose casos de feminicidio y sobre todo vemos que en la práctica no existen ni los espacios adecuados, ni las autoridades adecuadas, ni las medidas de seguridad que de verdad garanticen la integridad de quien ya fue sometida a violencia, ¿no? Efectivamente, digo, a nivel nacional, diariamente 7 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres en una violencia de género precisamente que surge como origen la discriminación. En el caso de las órdenes de protección, tú recordarás todo el proceso que vivió Jalisco hace algunos años con la Ley General de Acceso, las resistencias que se tuvieron, incluso todavía la administración y la administración pasada que se negaba a emitirlas. Así es. Hoy, por ejemplo, con esta reforma, ¿qué garantizamos? Que por oficio, de manera oficiosa, cada ministerio público pueda emitir la orden de protección sin necesidad de que la autoridad judicial emita esa recomendación. Segundo, garantizamos también la temporalidad. Actualmente en la ley se establecía que una orden de protección tenía vigencia de 72 horas. Esto para la víctima es un calvario y es una revictimización, porque estaría regresando cada 72 horas por una orden de protección. Hemos detectado casos incluso en donde la autoridad ministerial o judicial le entrega a la víctima la orden de protección para que ella la presente con el agresor. Eso pone no solamente en vulnerabilidad su integridad física, sino incluso su vida. En el caso de México, el 80% de feminicidios, precisamente el origen es la relación sexual de la pareja o la relación cercana de la pareja. Hoy, por ejemplo, es importante en el caso de nuestro estado, por ejemplo, que tenemos la alerta de violencia de género decretada por el gobierno del estado, que Estado y municipios, tanto la Fiscalía como los diferentes municipios, en cuanto a seguridad pública, realmente garanticen la protección de las víctimas que tienen emitida una orden de protección, porque si no se vuelve en un documento únicamente emitido por una autoridad. ¿Qué pasa actualmente a nivel nacional? Las órdenes de protección no son monitoreadas. La autoridad municipal, en este caso Seguridad Pública, debe tener el registro de qué mujeres en su municipio tienen dictada una orden de protección. Debe de estar en contacto el comandante de la zona con la víctima. Debe de dar rondines de seguridad. Debe de estar al pendiente la autoridad municipal para darle precisamente la seguridad en su integridad física a las víctimas, cosa que no se realiza. O, por ejemplo, las mujeres en México y incluso en Jalisco nos sentimos inseguras. Ninguna de nosotros caminaría por una calle sin alumbrado público porque tendríamos miedo no solamente de ser violadas, sino incluso también de que nos roben cualquiera de nuestras pertenencias. Porque incluso está el tema de dónde se queda la mujer que tiene una orden de protección. Se habló mucho tiempo de la necesidad de albergues de temporalidad más larga, pero todavía hace poco el gobernador en Jalisco se había comprometido a garantizar que quien se vaya sea quien comete la violencia, para que la mujer, que normalmente es quien es víctima, pueda continuar en el hogar y sus hijos puedan continuar en su casa y seguir con su vida. De hecho, desde la ley general, que es de la que parten las leyes especiales en cada uno de los estados. Pero casi no se da en ninguno de los casos, ¿no? Porque es muy la autoridad complicado. Judicial o la autoridad ministerial no actúan. Claro. A la mujer víctima de violencia que recibe una orden de protección,
A ella no le corresponde ir con el marido o con la pareja sentimental, entregarle la orden de protección y decirle, salte de la casa porque tienes prohibido acercarte a mi persona tantos metros. Eso no le corresponde a las víctimas y es lo que está pasando en Jalisco y lo que está pasando a nivel nacional. Lo que se requiere es que las autoridades municipales actúen. Hay una omisión. Cuando se habla de la alerta de violencia de género, y lo vemos siempre a nivel nacional, siempre la culpa o la mira está en contra del gobierno federal o el gobierno del estado, pero los gobiernos municipales no han sabido garantizar tampoco la seguridad pública. Hoy vemos cómo zona metropolitana de Guadalajara incluso está más insegura que hace algunos años. No solamente para las mujeres, sino para toda la población. ¿Qué tendría que pasar para garantizar la efectividad de estas medidas? Ante el reto que nos impone el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, debemos no solamente garantizar la capacitación y la sensibilización de los cuerpos policíacos, quienes son los primeros respondientes ante cualquier situación de emergencia, que son los policías municipales, deben estar capacitados en estos diferentes temas. La autoridad municipal no debe ser omisa, porque muchas veces son omisas, no actúan y no toman acciones preventivas, ya no digamos preventivas, para prevenir la violencia en contra de las mujeres, sino de atención y de protección de las mujeres. Las policías municipales deben incluso monitorear a las mujeres víctimas de violencia y que tienen una orden de protección, y en el caso de las fiscalías, deben de garantizar la integración plena de las carpetas de investigación y castigar también a los agresores. La impunidad en México es un grave problema y los delitos cometidos contra las mujeres, el 98% de los casos quedan impunes. No solamente de violencia, sino violencia física, sino incluso violencia sexual. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, diputada. Ojalá que estos proyectos de verdad avancen porque, bueno, pues en nuestro país y Jalisco en particular, tienen lugares nada honrosos en el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, es la diputada federal Laura Nereida Plasencia Pacheco. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.